Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Martínez, profesora de bioestadística, materia ofertada en el programa educativo de bioingeniería de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología. Y en este video voy a abordar algunos conceptos introductorios a la clase de bioestadística, iniciando por la conceptualización de bioestadística, su relación con la estadística y algunos tipos de estudios. De manera específica, la agenda de la presentación aborda aproximadamente 4 puntos. Es, como les comentaba, una descripción de la bioestadística y cómo esta rama de la estadística se relaciona con la propia estadística y otros conceptos relacionados. También voy a discutir brevemente algunos ejemplos de aplicación de la bioestadística y la relación que ésta tiene o la utilidad que ésta tiene con las ciencias de la vida. Voy a presentar brevemente de qué se tratan los diferentes tipos de estudio que nos podemos encontrar en la bioestadística, clasificados como estudios univariados, bivariados y multivariados. Y finalmente cerraré con una breve descripción de la diferencia que existe entre un análisis descriptivo y un análisis inferencial y cómo se relacionan esos dos tipos de análisis. Bien, podemos observar en la diapositiva una estructura piramidal donde podemos identificar la relación que existe con las distintas ramas que comprenden el estudio de la estadística. Tenemos en la base de la pirámide como estructura que sostiene el resto de los conceptos a la estadística, la cual es una ciencia que nos permite hacer inferencias acerca de fenómenos o procesos aleatorios a partir de un conjunto de muestras que nos va a permitir extender la información identificada en estas muestras hacia una población general. Entonces, esta es como la sombrilla gigante que abarca las otras estructuras de estudio. Dentro de la estadística podemos encontrar una rama que se conoce como la estadística matemática, que se dedica básicamente al desarrollo de modelos matemáticos, como su nombre lo indica, para poder establecer estructuras o relaciones entre la información eh, que se identifica en las muestras y cómo se relaciona con la población. Esta rama de la estadística o este sector de la estadística pues requiere un conocimiento detallado de la matemática abstracta, puesto que se dedica al desarrollo de modelos matemáticos. Y luego, arriba de la estadística matemática, la cual podemos considerar como una subdivisión de este tipo de esa rama de la estadística, tenemos a la estadística aplicada. Ahí es donde ya encontramos la aplicación en problemáticas reales de todas esas herramientas estadísticas que integra la ciencia como tal, que fueron desarrolladas a partir de la integración con la construcción de modelos matemáticos. Entonces aquí ya podemos encontrar aplicaciones específicas en campos de conocimiento como la economía, la psicología y por supuesto la salud. Y justamente dentro de este contexto de aplicación es donde vamos a encontrar a la bioestadística. Entonces la bioestadística es este pequeño segmento de toda esta sombrilla que representa la estadística que se dedica única y exclusivamente a la aplicación de herramientas, métodos y modelos matemáticos y estadísticos que están enfocados a proveer o proponer soluciones a problemáticas dentro del área médica, dentro del área biológica o de manera general dentro de las ciencias de la salud, que es un campo más amplio de conocimiento. Entonces, de manera general, podemos definir y quedarnos con esta definición formal para la bioestadística como la rama de la estadística aplicada que emplea métodos estadísticos para la solución de problemas dentro del área médica y biológica. Entonces, cerramos con esto como el concepto formal para la bioestadística que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. Ahora, una vez que hemos descrito brevemente el concepto de la bioestadística y cómo se relaciona o dónde se encuentra ubicada dentro de la ciencia de la estadística, vamos a discutir un poco acerca de algunos ejemplos de aplicación para aterrizar un poco más este concepto. En primera instancia tenemos como ejemplo de aplicación, y creo que es el más claro y el más conocido y el que a lo mejor se nos viene a la mente a todos cuando escuchamos la palabra bioestadística, es pues su aplicación en estudios clínicos y en ensayos clínicos.
En ese tipo de aplicaciones en específico, la bioestadística se utiliza para diseñar, desde el proceso de diseño, como el análisis y la generación de conclusiones en todo lo que involucra, en todas las actividades que involucran a los estudios clínicos o a los ensayos clínicos, que pareciera que es lo mismo, pero no. Más adelante durante el curso vamos a distinguir la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, de tal forma que nos va a permitir la bioestadística y sus herramientas generar métodos, modelos, formas y métricas para evaluar la eficacia y la seguridad, por ejemplo, para la aplicación de nuevos tratamientos o para el lanzamiento al mercado de nuevos medicamentos. De manera ya muy particular, podemos definir una aplicación dentro del campo de la medicina, como determinar el tamaño de la muestra necesaria para un ensayo clínico, el proceso de randomización, que es una palabra, digamos, adecuada del inglés al español, se refiere a la aleatorización o cómo vamos a seleccionar las muestras para asegurarnos que nuestro ensayo tenga una pues validez académica o científica. Así también nos va a permitir generar un proceso para el análisis exploratorio de datos y el cálculo de los valores que nos van a permitir determinar pruebas de significancia, que esas son herramientas muy particulares que vamos a estar revisando y aprendiendo a lo largo del curso. Y como ejemplo práctico tenemos pues un ensayo clínico para evaluar la eficacia de una nueva vacuna contra alguna enfermedad infecciosa, que es como el ejemplo clásico, ¿no? de la aplicación de los ensayos clínicos. Otro ejemplo en el que podemos encontrar una gran utilidad a partir de la aplicación de herramientas de la bioestadística es en la epidemiología. La bioestadística aquí la podemos utilizar para estudiar la distribución y los factores determinantes de ciertas enfermedades dentro de poblaciones humanas. ¿Cuáles enfermedades? Las que sea, siempre y cuando tengamos los datos necesarios para poder analizar cuáles son los factores que causan el desarrollo de la enfermedad, cómo se propaga, cuál es el tiempo de propagación, cuál es la severidad, etcétera, etcétera. Entonces, como aplicación específica, podemos tener el análisis de datos de encuestas de salud, el estudio de cohortes, que también esta palabra la vamos a revisar más adelante en el curso, estudios de casos y controles, también lo vamos a revisar a lo largo del curso, y como ejemplo práctico específico, podríamos tener la investigación de los factores de riesgo asociados con el desarrollo de diabetes tipo 2 en diferentes poblaciones. Este tipo de estudios podemos realizarlos sin ningún problema a partir de la aplicación de herramientas de la bioestadística. Otro ejemplo de aplicación es en la genética y la genómica. En este caso, la bioestadística nos puede ser de gran utilidad para analizar datos genéticos y genómicos, su comportamiento, su desarrollo y su interacción, de tal forma que nos puede permitir identificar las asociaciones que existen entre las variaciones genéticas y los fenotipos, para poder establecer una correlación entre el comportamiento de estas variantes con los resultados dentro de los sujetos de evaluación. Y como aplicación podemos tener, por ejemplo, en análisis de datos de secuenciación del genoma completo, estudios de asociación de genoma, así como análisis de expresión génica. Y como un ejemplo práctico, podemos tener la identificación de genes asociados pues con enfermedades hereditarias para poder identificar y quizá poder prevenir o desarrollar tratamientos que puedan coadyuvar los efectos potenciales de las enfermedades hereditarias. Esto se puede lograr a través de estudios de asociación del genoma completo. Esta rama es una rama sumamente compleja, pero sumamente interesante y a veces se pierde un poco de vista que muchos de los análisis de genética y genómica están completamente fundamentados en la aplicación de herramientas estadísticas o bioestadísticas. Otro ejemplo en el que podemos encontrar aplicación de la bioestadística es en la ecología, la biología de la conservación. Aquí podemos aplicar herramientas de la bioestadística para el estudio de poblaciones de especies, cómo interactúan con el medio que les rodea. Podemos hacer modelado de crecimiento poblacional, diversidad genética, etcétera, etcétera. Y como ejemplo práctico tenemos pues la evaluación del impacto de la fragmentación del hábitat en una determinada biodiversidad de una región específica. Finalmente, el último ejemplo que tenemos de aplicación de la bioestadística es dentro del campo de la farmacología y la toxicología.
Aquí las herramientas de la bioestadística nos pueden determinar, nos pueden ayudar para establecer la metodología de análisis de los datos obtenidos a partir de experimentos farmacológicos o toxicológicos para poder evaluar la seguridad y la eficacia de algunas sustancias químicas o fármacos que pretenden ser lanzados al mercado. A continuación, vamos a describir un poco acerca de los diferentes tipos de estudio que podemos encontrar en la bioestadística. De manera muy breve los voy a describir porque más adelante en el curso nos vamos a dedicar a estudiar las herramientas particular para cada uno de ellos y ahí vamos a adentrar un poquito más en su descripción. Entonces, de manera general, la estadística univariada es aquella estadística que se centra en el análisis de una sola variable. Aquí podemos encontrar herramientas como medidas de tendencia central y de dispersión. Y pues como ejemplo práctico podemos determinar el análisis de la media y la varianza de los niveles de colesterol en los pacientes de una clínica. Entonces aquí nos estamos enfocando solamente en el análisis del colesterol, haciendo un análisis descriptivo de cómo se comporta sin llegar más allá, sin hacer ningún tipo de relación ni ningún tipo de predicción. Para esto tenemos a la estadística bivariada. En este caso, la estadística bivariada analiza la relación entre dos variables e incluye técnicas como la correlación, la regresión lineal y las tablas de contingencia. Un ejemplo práctico de la estadística bivariada es la evaluación de la correlación que existe entre el índice de masa corporal y la presión arterial en un grupo de pacientes. Aquí podemos observar que ya estamos incluyendo dos variables distintas y estamos encontrando la relación que existe entre ellas, a diferencia de la estadística univariada que se concentraba en el comportamiento de una sola. Y finalmente la estadística multivariada, pues es un tipo de estadística más compleja que analiza obviamente más de dos variables de manera simultánea y requiere herramientas de análisis mucho más avanzadas que las otras dos. Tenemos por aquí algunos ejemplos como el análisis de componentes principales, la relación múltiple, el análisis de conglomerados y como ejemplos prácticos pues tenemos análisis complejos y completos para, por ejemplo, utilizando el análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad de datos en la expresión génica y poder encontrar un patrón específico que distinga entre grupos de pacientes con la presencia de una enfermedad o con la ausencia de dicha enfermedad. Entonces, de manera general, los tipos de estudios que los podemos encontrar van a estar dependiendo de en qué variables y cuántas variables nos concentremos para estudiar. A medida que incrementemos la cantidad de variables, naturalmente incrementa la complejidad del estudio, pero nos permite llegar a conclusiones mucho más completas. Entonces, pues, ¿cuál es el más adecuado? Pues todo va a depender de qué es lo que queramos hacer y hacia dónde queramos llegar. Y finalmente, es importante distinguir entre lo que es un análisis descriptivo y un análisis inferencial y cómo se relacionan estos. Un análisis descriptivo, como la palabra los dice, únicamente busca describir un conjunto de datos para determinar su comportamiento sin hacer alguna inferencia o sin hacer alguna conclusión acerca de la población o el conjunto universal a partir del cual surgieron estos datos. Es decir, solo observo los datos y digo lo que observo de los datos únicamente. Por otro lado, la estadística inferencial ya se vale de otras herramientas matemáticas, como por ejemplo el análisis probabilístico, para poder hacer una inferencia, es decir, extender lo que yo observo en un conjunto de datos muestrales y asociarlo o relacionarlo con una población o un conjunto universal a partir del cual surgieron estos datos muestrales. Entonces, pues para poder hacer eso necesitamos incorporar otro tipo de herramientas matemáticas que nos permitan predecir en función de probabilidades qué es lo que esperamos que ocurra para un conjunto de datos mucho más grande que aquel que estamos analizando o aquel que tenemos a la mano. Y bueno, ¿cómo se relacionan estos dos tipos de estudios o tipo de análisis? Podemos definir un análisis estadístico integral como 5 etapas relacionadas que surgen a partir de forma cíclica, como podemos observar en la figura, donde la primera etapa que tenemos es la identificación de la población que queremos analizar. A partir de esto, y una vez que seleccionamos nuestra muestra, vamos a hacer un análisis descriptivo. Después haremos un análisis probabilístico para cerrar con un análisis inferencial y paramétrico.